Es hermoso, queridos, tener un Dios como el que nosotros tenemos. Es maravilloso poder escuchar su voz, escuchar su palabra y ser exhortados por ella cada vez que lo necesitamos. El Señor conoce cada una de nuestras vivencias. Él conoce sus conflictos y mis conflictos. Él conoce sus angustias y mis angustias. Él conoce nuestra incapacidad, nuestra forma inapropiada de vivir la vida. Él sabe que deberíamos decir no a cosas que decimos sí. Por ejemplo, una mujer maltratada. Él sabe que deberíamos decir sí a cosas que decimos no. Por ejemplo, el perdón. Hay muchas cosas que tristemente, a pesar de los años que una persona tenga en la vida cristiana, ha determinado no practicarlas. Es hermosa la vida cuando se vive conforme a las reglas y principios divinos. Es terrible cuando aprendemos a vivirla de una forma inapropiada. Dios nos creó para que tengamos paz y alegría, para que aprendamos a vivir dentro de la libertad y la verdad. Decía en mi primera plática hace un momento atrás que es maravillosa la libertad. Por eso le ruego que observe por un momentito donde voy a basar mi plática en este momento. Me refiero a Gálatas. La carta del apóstol Pablo a los hermanos en Galacia nos entrega un lugar maravilloso para poder entender algunas cosas que son claves para nuestro progreso en la vida cristiana, son claves para el desarrollo de nuestra fe, claves para vivir una vida de paz y armonía. Observe en primer lugar que el apóstol Pablo escribe esta carta y dentro de pocos días comenzaré una serie sobre todo este libro. Se titula Gálatas, Declaración de Emancipación. Voy a hacer todo un estudio del libro porque existen muchas personas que deberían vivir en libertad y viven esclavos. La razón de esta carta es refutar a los judaizantes, es decir, los que enseñaban que los creyentes gentiles debían obedecer a la ley judía a fin de ser salvos. El apóstol Pablo escribe para refutar aquella enseñanza y para hacer un llamado a los cristianos a la fe y a la libertad en Cristo. Fe y libertad que pocos cristianos viven. Dije en mi primera plática que tristemente existen muchos cristianos esclavizados de sus pastores, quienes se convierten en tiranos y gobiernan sus vidas, sus finanzas, manipulan a las personas. Le sacan el dinero de los bolsillos en un acto de manipulación tremenda. Tenía un amigo que decía, cuando mi hijo se traga una moneda lo llevo donde el pastor porque la va a sacar de donde sea. Terribles historias de esclavitud. Hay esclavos en todos los lugares, hay esclavos de sus vicios, hay cristianos sentados en las iglesias, esclavos de la pornografía, esclavos de una vida sexual inapropiada, esclavos de la violencia doméstica, esclavos de la tiranía. Hay esclavos en las iglesias, a pesar de la inmensa declaración de libertad que existe en la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo, escribiendo a los hermanos de Galacia, se sorprende y hasta por momento con enojo e ira le dice: «Oh Gálatas, necios, insensatos». Le dice: ¿quién los embrujó a ustedes? ¿Quién les lanzó un hechizo para hacer que piensen tan erróneamente? ¿Quién los fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado.
¿Quién os fascinó con enseñanzas que los llevaron a ustedes a la esclavitud, a pesar de ser libres en Cristo? En esta carta vamos a estudiar profundamente cuán maravillosa es la libertad. Note que en el capítulo 5, versículo 1, dice el apóstol, acababa de leer capítulo 3, versículo 1, ahora capítulo 5, versículo 1. Este es el llamado del apóstol. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Qué tremenda declaración. Mientras preparaba este fin de semana mi plática, por un momento entré profundamente en uno de aquellos momentos en que el Señor me revela cosas asombrosas. Y tuve la oportunidad de meterme profundamente en el concepto de libertad y de verdad. Y descubrir que hay tantos cristianos que viven en esclavitud. Esclavitud de su amargura. ¿Cómo puede un hijo de Dios adorar a Dios, sentirse contento, feliz, amando a su Salvador, con un corazón lleno de amargura? Imposible, queridos. ¿Cómo puede un hijo de Dios vivir en este mundo con resentimiento? No se puede vivir bien. El resentimiento es una cárcel que usted está empleando en su vida. Usted pretende encarcelar a quien le hizo daño. Esa es la verdad. Con su resentimiento, con su amargura, con su falta de perdón, pretende encarcelar a quien según usted le hizo daño. Y usted dice, construí una prisión, la tengo encerrada, lo tengo encerrado. Un grave problema, querido. Usted está dentro de la celda también. Usted se metió dentro de la celda. Por ello, el Señor dice, si no perdonáis a vuestros deudores como yo os he perdonado. En la parábola que menciona del individuo aquel que recibió un tremendo perdón, su Señor le perdonó $1.000.000, traducido a nuestra moneda. Y luego él sale a la calle y encuentra a uno que le debe $10 y lo mete a la cárcel. Y cuando termina la parábola, Jesucristo dice, así también hará con vosotros vuestro Padre Celestial, si no perdonáis de todo corazón a quienes os ofenden. La cárcel que construimos es una cárcel terrible. ¿Sabe por qué? Porque es muy difícil destruir nuestras propias convicciones. Por eso es que los barrotes se tornan tan duros. Pero mientras estudiaba Gálatas para la serie que voy a presentar y hacía algunos toques finales para mi presentación sobre límites que comenzó en la hora anterior y que continuará en los próximos domingos, conecté finalmente algo maravilloso, el concepto de libertad. Qué lindo es vivir en libertad. Usted tiene la libertad en este país de hablar, de moverse, de expresar sus opiniones. Es linda la libertad, pero cuesta, querido. En cada uno de nuestros países hay monumentos a aquellos que dieron su vida por nuestra libertad. Sería absolutamente ridículo que si los padres de nuestra patria, en el caso nuestro, Bernardo Higgins Riquelme, Arturo Prat, padres de nuestra patria, volvieran a vivir y encontraron que estamos viviendo en la más terrible esclavitud de otras naciones, cuando ellos dieron su vida por nuestra libertad. ¿Cuánto más ridículo es que un cristiano siga viviendo esclavo de otros, de circunstancias, de personas, esclavos de organizaciones, esclavos de personas, esclavos de sus propios sentimientos? ¡Cuán ridículo es!, dice el apóstol. ¿Quién os fascinó? ¿Quién os embrujó? ¿Quién les convenció que ese era el camino correcto cuando es totalmente erróneo? Cuando ustedes deberían estar firmes
en la libertad con que Cristo les hizo libres. El concepto de libertad es maravilloso. El concepto de verdad es profundo. ¿Usted conoció la verdad? Espero que lo haya conocido. Usted un día tuvo un encuentro con Jesucristo, quien se declara a sí mismo como el camino, la verdad y la vida. Usted tuvo un encuentro con Él. Usted encontró la verdad. ¿Qué le hace vivir en mentiras? Usted me dirá, pastor, no estoy viviendo en mentira. Déjeme preguntarle algunas cosas. ¿Mantiene usted en libertad bajo fianza a alguna persona? ¿Está usted preso de sus emociones, de sus angustias, de la miseria que siente? Nadie le obliga a estar allí. Usted tiene la responsabilidad de vivir en la verdad, porque si conoció la verdad, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es triste pensar que hay individuos que se sienten que viven en la verdad simplemente porque nunca han conocido los límites de la libertad y por lo tanto a veces se sienten más libres los libertinos que aquellos que tienen verdaderamente la verdad. Quiero hablar por ello de límites en la vida personal. Esta plática tiene que ver con algunas ilustraciones bíblicas que facilitan nuestra comprensión. Nadie es culpable de su miseria. Nadie es culpable de su resentimiento. Nadie es culpable de que alguien le esté maltratando. Si en su hogar existe violencia, no es culpable aquel que la ejecuta solamente, sino aquel que la recibe, aquel que la permite. Si es que alguien está teniendo una influencia negativa en su vida, por medio de insultos, maltratos, por seducción, por influencia, por palabras, por acciones, no es culpable el que lo hace, es culpable el que lo recibe. La razón es que usted no ha establecido límites apropiados, porque los límites son la salvaguarda de la dignidad del individuo. Nadie puede vivir una vida realizada permitiendo que otros pisoteen su dignidad. Nadie. Por eso al hablar de límites en la vida, es hablar de la experiencia maravillosa de conocer a nuestro Salvador, nuestro Libertador, y comprender cuán extraordinaria es la forma como Él se relaciona con nosotros y cuán extraordinaria es la forma como Él ha declarado nuestra libertad de una manera maravillosa. Por ello, quisiera enfocar en algunas cosas que creo que son importantes. La palabra del Señor nos llama a cuidar nuestra vida. Nos manda a hacer lo que es correcto, no solo con los demás, sino con nuestra propia vida. La palabra de Dios nos manda a ser mayordomos de nuestra vida. Nadie es responsable de lo que decimos o lo que hacemos, de lo que comemos, de cómo nos vestimos, sino solamente nosotros. Por ello Dios ha entregado a cada individuo la responsabilidad de ser un mayordomo fiel de todos los ingredientes que componen su vida. Estos son sus sentimientos, son sus planes, sus metas. Lo que compone su vida son sus talentos, son sus dones. Lo que compone su vida son sus pensamientos. Todo aquello que es parte de su dignidad, de su integridad. Dios se lo entregó a usted con el propósito que lo cuide, y en su proceso de cuidado de su dignidad, de su honra, de sus pensamientos, de sus sentimientos, usted se va convirtiendo en un individuo que se ama a sí mismo
al amarse a sí mismo como Dios le ama, usted tiene la oportunidad de sentirse contento porque está haciendo lo que debe. Al hacer lo que debe, usted disfruta las consecuencias de actuar correctamente consigo mismo. Es obvio que la mayoría de nosotros tenemos problemas para cuidarnos a nosotros mismos. Incluso hay algunos que tienen más facilidad para cuidar de otros, especialmente las madres. Algunas tienen más facilidad para cuidar de sus hijos, cuidar de sus maridos, y tienen muchos problemas para cuidar sus propias vidas. Por eso el Señor nos enseña a que actuemos apropiadamente y con sabiduría, pensando en nuestro propio ser. Permítame profundizar en algunas cosas que debo compartir con ustedes. Dios nos creó para ser libres, queridos. Dios nos creó para ser mayordomos, para tener control de nuestro ser. Él sabe que si controlamos sabiamente nuestra vida, viviremos como Él espera. Debido a que no nos amamos como Él manda, debido a que no nos cuidamos como Él ordena, debido a que no usamos la libertad como Él la diseñó, ni hacemos lo que Él manda, permitimos ser heridos y sufrimos. Adán y Eva usaron mal su libertad de escoger y por ello hoy tenemos problemas con nuestro propio dominio. Ellos utilizaron mal la libertad. Dios les dio la libertad de elegir de todo lo que quisieran, menos de algo. Tenían que elegir aquello que no debían. De allí en adelante todos tenemos problemas con nuestro dominio propio. No tenemos control de nuestra vida. Nuestra naturaleza pecaminosa nos incita a hacer cosas incorrectas. Por eso tenemos que aprender a controlar nuestras pasiones. Hay personas que tienen que aprender a controlar su violencia. Hay personas que tienen que aprender a controlar su pasividad. Hay personas que tienen que aprender a controlar su trato inapropiado. Hay personas que tienen que aprender a controlar sus compulsiones. Se vuelven independientes. Así que todos tenemos, en alguna medida, debido al efecto del pecado, una tendencia a salirnos de los límites e irnos a los extremos. Por ello, en vez de controlar sabiamente nuestras vidas, tendemos a tratar de controlarnos neciamente unos a otros. En vez de impedir y combatir el abuso de nuestros seres queridos, tendemos a soportarlo. En vez de ser dependientes de Dios, tendemos a depender de otras personas y otras cosas. En vez de cortar el ciclo de comportamientos pecaminosos y destructivos que venían en nuestros padres, tendemos a perpetuarlos. En vez de practicar nuestra fe con amor y en libertad, tendemos a practicarla por presión y culpabilidad. Hablemos de algunas ilustraciones bíblicas que facilitan nuestra comprensión. La palabra de Dios nos deja ejemplos maravillosos. Tomemos en primer lugar los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son mandatos que establecen límites en nuestras relaciones más importantes. La Biblia es un libro de límites. Quiero que entienda bien aquello primero. La Biblia es un libro de límites. Lo que hay en la Biblia es no, sí. Es claro. Dios dice no hagan esto, sí hagan esto otro. Está estableciendo un sistema de límites. Así que los 10 mandamientos no fueron 10 sugerencias divinas. Fueron 10 ordenanzas del Dios Todopoderoso. No tenían la intención de amarrar nuestra vida a un sistema terrible y destructivo. No tenían la intención de quitar nuestra libertad. Los 10 mandamientos nos fueron entregados para normar nuestra libertad, para normar la verdad, para que aprovechemos de la libertad con fronteras y no traspasemos los límites y nos convirtamos en libertinos. Por eso Dios entrega los mandamientos. Establecen límites en nuestras relaciones más importantes. Por ello, 4 mandamientos tienen que ver con su relación con Dios. 6 mandamientos tienen que ver con nuestra relación entre nosotros. Allí están los límites de la vida.
Quiere aprender a vivir bien, quiere aprender a disfrutar de la vida, quiere aprender a salir de la miseria en que se encuentra el individuo, quiere aprender a dejar la amargura, el resentimiento, quiere aprender a relacionarse con Dios sabiamente, tener intimidad con Él. 4 mandamientos. Primero, cómo relacionarnos con Él. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios exige que seamos fieles. A Dios no le gusta que nadie cambie su alianza. En mi serie sobre los 10 mandamientos, usted escuchó cuán fácil es cambiar nuestra alianza. Cuán fácil es que una mujer, en vez de tener su alianza con Dios, de decir, tú me creaste para tu gloria, soy una mujer digna, no aceptaré nunca un maltrato, no aceptaré el abuso, no aceptaré la violencia. Cuán fácil es que aquella mujer, en vez de seguir con una alianza con Dios y cumplir lo que Dios les manda, decida tener una alianza dependiente con su marido que le maltrata. Es un Dios ajeno. Así que los mandamientos primero nos enseñan cómo relacionarnos con Él, con fidelidad. Segundo, cómo adorarle a Él con integridad. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y verdad, no individuos que solo adoren de labios. Él quiere que le honremos con todo nuestro ser. Tercero, nos indica cómo respetar su nombre, cómo tomarlo en serio, cómo tratarlo con seriedad. Y en cuarto lugar, cómo guardar su día, cómo vivir con devoción. En lo concerniente a nuestro prójimo, los mandamientos, los límites establecidos por Dios para la vida, nos enseñan primero cómo respetar la autoridad de nuestra familia. Dice a los hijos, honra a tu padre y a tu madre. Nos enseña a respetar las autoridades. Enseña cómo respetar la vida del prójimo. Enseña cómo respetar la familia del prójimo. Enseña cómo respetar las posesiones del prójimo. Y enseña cómo respetar la reputación del prójimo. Oh, querido, allí están todos los límites. Escúcheme bien. Si usted y yo aprendiéramos a amar a Dios con todo nuestro corazón, no de labios, a Él no le agrada aquello. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. A Dios no le agrada aquello. Pero un individuo que aprende a amar a Dios, que aprende a servirle con alegría, que está dispuesto a tomarlo en serio, que está dispuesto a separar tiempo para servirle, que está dispuesto a escuchar su palabra, que está dispuesto a que cuando sus pasiones le dicen ataca, destruye, maltrata, ignora, está dispuesto a decir, Señor, yo te amo. Que cuando en su trabajo le dan la oportunidad de robar, dice, Señor, yo te amo. Que cuando tiene la oportunidad de mentir, dice, yo te amo. Que cuando quiere exagerar, dice, Señor, yo te amo. Y tiene aquella barrera en su vida. Y entonces está pendiente de Dios, le interesa a Dios, le interesa lo que piensa Dios, quiere vivir para Dios. Si usted tiene aquello, si se relaciona con Él fielmente, si no rompe su alianza, si se relaciona con Él con fidelidad, si se relaciona con Él con integridad, con seriedad, si tiene tiempos de devoción con Él, ¿cree usted que no podría relacionarse bien con su prójimo? Imposible. Usted no puede tener una alianza no dividida con Dios, ser íntegro, ser serio en su relación con Dios, tener devoción a Dios y maltratar a su cónyuge. Imposible. Cuando usted hace algo que rompe los principios de la palabra de Dios, es obvio que no tiene fidelidad, rompió su alianza con Dios. Así que los 10 mandamientos son mandatos que establecen límites en nuestras relaciones más importantes. En nuestra relación con Dios me enseña a relacionarme con Él con fidelidad, con integridad, con seriedad, con devoción. Y en mis relaciones con mi prójimo me enseña que respete su vida, su familia, sus posesiones, su reputación y las autoridades. ¿Qué más necesita para vivir bien? Nada más. Por eso Jesucristo tomó los 10 mandamientos y los estrujó, los apretó, los resumió y les dejó 2 cosas. Lo más importante es amar a Dios y a su prójimo. Se acabó la ley.
Es que allí comienza la vida. Cuando yo aprendo a amar a Dios con tanta seriedad, es imposible que no me ame a mí mismo, ni sea un buen mayordomo de mi vida. Y cuando yo amo a mi prójimo como a mí mismo, estoy llamando al Dios que me ama a mí. Allí se resume todo. Sin embargo, hay enemigos de los límites en los mandamientos. Ayer pensaba que existen dos serios enemigos. Los anoté allí. Primero, el legalismo. El tener límites excesivos y exigir más de lo que debemos. Si usted aprende en sus relaciones a exigir más de lo que debe, a tener límites exagerados, usted está rompiendo la idea de Dios. Entonces no tiene límites saludables. Usted se convirtió en una persona tirana, vive con tiranía, se convierte en legalista. El segundo extremo es el libertinaje. Es no tener límites apropiados y no exigir lo que debemos. Dar libertad de que otro abuse de mi vida. Darme la libertad de yo abusar de mi vida. Todo aquello es absolutamente destructivo. Eso es lo contrario a lo que Dios estableció. Por ello los 10 mandamientos no son 10 sugerencias divinas, son 10 ordenanzas resumidas en el amor a Dios y el amor al prójimo, que cuando verdaderamente practicamos aquel resumen, usted aprende a vivir una vida saludable. Qué saludable vivimos aquellos que aprendimos a amar al Señor con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todas nuestras emociones y con todos nuestros cuerpos. Qué saludable vivimos aquellos que aprendimos a amar a nuestro prójimo. Amo la gente, me encanta amar a la gente. Puedo elegir dónde ministrar, qué enseñar, cómo vivir, dónde vivir, qué hacer en torno a lo que Dios me manda. La razón de mi existencia es el llamado de Dios a cumplir una misión en este mundo. Por eso uno tiene paz. Por eso usted puede partir de este mundo en este momento y decir: Señor, estoy contento con lo que he hecho, estoy feliz. Pregunta: si usted muriera en este momento, ¿estaría contento del uso que ha dado a sus dones, sus talentos, de la forma como ha protegido su dignidad? Vendría el Señor en este momento y lo encontraría en un mar de lágrimas, en un mar de angustia, en un mar de decepciones, de imposibilidades, siendo un hijo de Dios, siendo un rey, un sacerdote, teniendo todo a su disposición. Lo encontraría Dios sumido en su miseria, tratando de ganar más dinero, tener más cosas, mientras el mundo se pierde. Sabemos quiénes partiríamos de este mundo felices, queridos, porque hemos desechado terriblemente 2 enemigos serios: el legalismo y el libertinaje. Qué vida más linda y equilibrada es saber que ningún pastor tiene dominio sobre mi vida, saber que yo no tengo que imponer sobre ustedes mis listas de preferencias secundarias, saber que usted tiene la salvación por gracia, no por su asistencia en la iglesia. Diezmar, querido, porque usted ama a Dios, no porque están bajas las finanzas de la iglesia. Diezmar porque usted no haya cómo darle a Dios para que esta iglesia progrese y sirva y ayudemos a otros. Diezmar, ofrendar con alegría, con gratitud, porque usted quiere ver cámaras de televisión aquí que filmen los sermones, que se vayan al resto del mundo y que a través de esta iglesia miles puedan conocer al Señor. ¿Por qué no lo hace? Me encanta Dios, queridos, porque ninguna de nuestras discapacidades imposibilitan a Dios. No importa que neguemos nosotros a Dios, Él hará su voluntad. Le doy un ejemplo.
Una de mis visiones hace años, aprendí de mi compañero de ministerio, Chuck Swindoll. Él no quiere estar en televisión porque tiene que vestirse para la televisión, peinarse para la televisión, por lo tanto no le interesa. Yo por un tiempo batallé con lo mismo después de conversar con él. Un día mientras hablábamos, le dije, Chuck, yo siento lo mismo, pero a la vez tengo una carga. Me preocupa que lo que hay en televisión en América Latina es terriblemente vacío y sin sentido. Que hay un pedidero de dinero tremendo y un lavado de cerebro y emociones. Y le dije, Chuck, no es posible que no podamos hacer algo bueno. He llevado ese deseo en mi corazón. Le he orado de todas maneras a Dios. Le he pedido al Señor que me dé una iglesia grande, con dadores de primera, con dadores de corazón. Le pedí al Señor que me diera hombres y mujeres llenos de gratitud, que disfruten de las enseñanzas, las apliquen a sus vidas y respondan generosamente para que otras personas puedan alcanzar las mismas enseñanzas en otros países. He orado al Señor para que me mande un millonario. El Señor me respondió mandando individuos generosos. La semana anterior, el Ministerio de Regreso al Hogar recibió suficiente dinero para comprar su equipo de televisión. Las personas no quieren ni que mencionen su nombre, no quieren aparecer en ningún lugar. Solo dan porque no pueden vivir sin dar. No pueden vivir sin enfocarse en Cristo, mientras hay otros que viven criticando. Mientras hay personas que no hacen nada por el reino de Dios. Es increíble lo que ocurre, querido, pero nada de nuestra imposibilidad imposibilita a Dios, nada. Nuestras imposibilidades son milagros. Nuestras imposibilidades Dios las transforma en milagros. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Así que, querido, es maravilloso vivir en libertad. Que usted no viene aquí porque le controlamos. Si usted es como yo no hallo la hora de llegar a adorar con mis hermanos. Mientras lloraba ahora allí, pienso en el sacrificio lindo que hacen los músicos para dedicar su tiempo, para llevarnos a nosotros en una linda adoración al Señor. Si usted no está cantando allí, usted va a dar cuenta a Dios, querido. Compréndame. Hablaba con Fernando acerca de su responsabilidad de guiar a la gente. Yo le decía, querido Fernando, tú no estás allí para mover piezas. Tú estás allí para ser un instrumento para que la gente tenga posibilidad de adorar a Dios. Si hay individuos que no quieren adorar a Dios, Dios sabe cómo entenderse con ellos. Esa es la vida de libertad. Es una vida linda, es una vida en que ofrendo con alegría, que doy de mi tiempo con alegría, que no hallo la hora de cantarle al Señor. Yo mientras estaba sentado allí estaba pensando, ¿cuándo haremos un día en que estemos 2 horas con los músicos? Nos reunamos 2 horas solo a adorar y alabar al Señor. Me quedo corto con lo que hacemos aquí. Me quedo con ganas de seguir cantando, de seguir adorando al Señor. Pero ¿sabe cuál es mi temor? Que los músicos se preparen y la gente no venga. Pero tengo que aprender a vivir en la libertad. Vamos a hacerlo. Aquellos que quieren adorar a Dios, vamos a adorar.
Aquellos que quieren participar de cosas más profundas, de meterse más con Dios, de amar más a Dios, queremos brindarle la posibilidad para que usted aprenda a disfrutar de esa libertad, aprenda a disfrutar de esa verdad. Por eso tenemos un retiro matrimonial este fin de semana. No es para juntar dinero para la iglesia, querido. Si no van todos, vamos a perder dinero. No es porque yo ande buscando o mis hermanos pastores anden buscando dónde ministramos, no hay dónde ministrar. Por favor, hagamos un retiro que no tenemos dónde predicar. Queremos predicar. No, queridos. Las oportunidades son más que las que usted se imagina para servir a Dios. ¿Sabe por qué lo hacemos? Por usted. Para que usted aprenda mejores cosas. No solo por usted, sino porque usted tiene amigos que se pierden, parejas sufriendo a su lado. Y usted tiene toda la posibilidad de amarles, servirles, invitarlos a su casa, tener 4 o 5 lecciones de cómo tener conflictos con sabiduría. Es su ministerio, Dios le está entregando una responsabilidad maravillosa. Es lindo vivir en libertad. Es lindo vivir en la verdad. Los 10 mandamientos no son 10 sugerencias, son 10 ordenanzas que aquellos que cumplen lo que Dios manda van a disfrutar de una libertad maravillosa. La ley no fue traída para esclavizar a nadie, la ley fue traída para darnos libertad y poder servir al Señor como Él manda. Cuando yo no sabía qué día le dedico al Señor, cuando yo no sabía, Señor, ¿y qué hago con el dinero que tú me das? Señor, ¿y qué hago con todo el tiempo que tengo? Cuando yo no sabía, el Señor ordenó mi vida y me dice, vengan, compartan por lo menos el tiempo. Compartan su tiempo. ¿Quieren saber cómo servirme? Tienen un vecino que se está perdiendo. Tiene problemas matrimoniales, sírvale. Señor, no tengo herramientas. No tienes herramientas. Has pasado 2 o 3 años con el pastor Ormachea siendo enseñado sobre la familia. No tienes herramientas. Dios va a llamar a cuenta, queridos. Entiéndame, esa es mi pasión. Vivir dentro de los límites entrega una libertad maravillosa. Ojalá, queridos, ustedes no estén encontrando excusas para no hacer lo que el Señor les está mandando. Segundo, la historia del samaritano, relato que demuestra la importancia de los límites. Uno de los libros que influenció totalmente mi vida, además del curso que tomé con ellos, es el escrito por los psicólogos cristianos que se llama Límites, precisamente en inglés. Al asistir a un taller con ellos de más de 8 horas, aprendí cosas increíbles y entre ellos contaron la historia del samaritano y lo hicieron de una manera diferente. ¿Qué hubiera sido si el buen samaritano, la historia del buen samaritano que aparece en Lucas capítulo 10, versículo 30 al 37, hubiera sido una historia como la historia nuestra? La historia del buen samaritano nos ilustra que los límites deben ser respetados. Podemos utilizar nuestra imaginación y darnos cuenta cómo los límites pudieran haber sido violados. Suponga que el herido, después de recibir toda la ayuda, cuando el samaritano le comunica que debe marcharse y que regresará una vez que termine de hacer sus negocios, este hombre le hubiera dicho, pero ¿cómo puedes abandonarme ahora? Es precisamente en este momento en el que más te necesito. Si pasó aquí un sacerdote, si pasó un levita y no me hicieron caso, tú eres el único. Me estaba muriendo, eres el único. El único que te paraste y tuviste misericordia de mí. Y ahora te vas, no te vayas. Historia de límites exagerados. Si le hubiera dicho ahora es cuando más te necesito, no actuarías bien dejándome a medias sin la ayuda completa. El herido hubiera pedido más de lo que había determinado dar el samaritano. Suponga que movido por la presión el samaritano decide quedarse y después de unos días le dicen que por hacer esa obra de caridad perdió el gran negocio que debía realizar.
Como perdió el gran negocio que debía realizar, no puede seguir ayudando a otros como estaba acostumbrado a ayudar ahora según su propio ejemplo. Y por excederse de sus límites, ahora perdió el negocio. Por perder el negocio, suponga que se resiente y se enoja con el herido que lo presionó y ahora está enojado y molesto con aquel herido que él atendió. Esa situación podría haberse evitado si se hubieran definido claramente los límites y le hubiera comunicado con claridad las responsabilidades que están dentro de cada persona. El samaritano hizo lo debido. Entregó la ayuda de la forma que debía entregarla, en la condición que debía entregarla y en el tiempo que debía darla. Y luego se fue, cumplió su papel. No importa si el otro se enoja o no se enoja, no importa si le gusta o no le gusta. Él cumplió su papel. Esa es nuestra responsabilidad, es aprender a vivir en libertad, aprender a vivir en límites, hacer lo que nos corresponde. Y si el otro disfruta, gloria a Dios. Si el otro se enoja, es su problema. Otro ejemplo que estaba pensando anoche y agregué fueron las cartas escritas a las iglesias en Apocalipsis. En estas cartas, si usted examina las cartas escritas a las iglesias allí en los primeros capítulos de Apocalipsis, por ejemplo, tomemos la carta a la iglesia de Pérgamo, de Tiatira, las cartas a la iglesia de Éfeso. En todas ellas existen hermosos principios. Note en primer lugar que Dios alaba los logros de sus hijos en estas congregaciones. Dios dice: ustedes son fuertes, han sabido permanecer firmes, ustedes trabajan de una forma increíble. Dios alaba los logros de estas congregaciones, pero no confunde la gratitud con la responsabilidad. Allí se ve la gratitud de Dios. Pero por otra parte, Dios le hace conocer sus disgustos. Le dice que a pesar de las virtudes que tienen, Dios tiene algo contra ellos. No hay nada malo, querido, en una relación interpersonal. Decir: me gusta como eres. Querido esposo, me gusta cómo sostienes la casa. No se olvide de la gratitud. Me gusta cómo has sido fiel en tu provisión. Nunca he tenido que empujarte a trabajar. Siempre has salido a trabajar con responsabilidad. Pero tengo algo contra ti. Me estás tratando mal. No hay nada malo en eso. Poner límites no es malo. Así que Dios le hace conocer su disgusto. Le dice que a pesar de las virtudes que tienen, también tienen debilidades, errores y pecados que tienen que ser corregidos. No hay nada malo en confrontar los pecados. Dios confronta sus irresponsabilidades. Establece límites. Luego Dios le hace conocer que cosecharán lo que sembraron. Dios determina las consecuencias. Pueden notar también en estas cartas que Dios no tiene temor de que ellos se sientan heridos. Y Dios además les permite asumir su propia responsabilidad. Eso es precisamente lo que vamos a tratar en el tema de límites. Ahora, anoche estaba pensando y, como dije, me ha consumido el deseo de querer notificarles de todo mi corazón, queridos, cómo poder amar a Dios de la mejor manera. Por ello pinté un retrato de un cristiano maduro. En relación a los límites, empecé a pensar seriamente en qué es lo que nosotros tenemos que mostrar para ser vistos como individuos maduros. ¿Quién es un cristiano maduro? Primero, una persona que aprendió a manejar su libertad con responsabilidad. Leímos en Gálatas que Cristo vino para darnos libertad, para mostrarnos esa libertad, para capacitarnos para vivir en esa libertad y para motivarnos a escoger vivir en esa libertad. Esa libertad que Cristo nos llamó, esa libertad que Él compró, esa libertad que es parte de nuestra vida, esa libertad que Él nos llamó. Queridos, la libertad y la responsabilidad van mano a mano. Adán decidió usar su libertad sin responsabilidad y sufrió graves consecuencias. Ahora, por la ayuda y la libertad con que Cristo nos hizo libres, podemos vivir en libertad, aunque tristemente no todos los cristianos eligen vivirla. Debemos utilizar la responsabilidad para no volver a abusar de la libertad y caer en la esclavitud. Somos responsables de usar sabiamente nuestra libertad
en nuestros sentimientos, ser libres para expresar nuestros sentimientos, ser libres para mostrar buenas actitudes, ser libres para tener un buen comportamiento, ser libres para elegir correctamente, ser libres para utilizar mis talentos con sabiduría, ser libres para manejar mis pensamientos y mis valores. Después de todo, el apóstol Pablo dice que nosotros daremos cuenta a Dios de nuestra vida. Por eso tengo que aprender a vivir en libertad para vivir mi propia vida, pero con sujeción a Dios. Para ello puedo establecer límites bíblicos. Tengo la facultad de establecer fronteras bíblicas que permiten mi protección personal y la protección de otros. Tengo libertad para decir la verdad en amor. Cada cónyuge, cada hijo, cada padre tiene la libertad de decir la verdad. Esto me molesta, esto me agrada, esto es indebido, esto es incorrecto, esto te apoyo, en esto no te apoyo. Tiene toda la libertad de decir la verdad en amor. La diferencia la hace el amor en un individuo maduro. La facultad de decir la verdad en amor basada en las Escrituras y decirla con tanto amor y cariño aunque otros se enojen. Tengo libertad para vivir con dignidad. Ese es un cristiano maduro. Aprovecha su libertad no para vivir en impureza, es para vivir con dignidad. Él sabe que es creación divina, creada con honra. Él sabe que los demás son creación divina, creados con propósito y dignidad, por lo que debemos amar el respeto. Tenemos libertad para vivir respetando y exigir el respeto de los demás. Segundo, el retrato de un cristiano maduro es, en segundo lugar, una persona que aprendió a adueñarse de sus responsabilidades. Adueñarse de sus responsabilidades. Usted nunca vivirá una vida de madurez entregando la responsabilidad que a usted le corresponde a otras personas. Recuerda mi serie El extraordinario valor de los valores, en mi sermón sobre responsabilidad, que es uno de los que realmente es impactante en mi propio corazón, el aprender a vivir con mi responsabilidad. Recuerde lo que enseñé allí. Tiene que adueñarse de sus responsabilidades. Yo soy responsable de lo que ocurre con mi persona. Usted es responsable de lo que ocurre con su persona. Si usted quiere comer bien, comer mal, si usted no quiere hacer dieta, no quiere adelgazar, no quiere engordar, no quiere hablar bien, no quiere tener más información en su mente, si no quiere mejorar su relación conyugal, si prefiere vivir en angustia y aflicción, es su problema. Cada persona tiene una responsabilidad de cumplir. Dios demanda que nos preocupemos de nuestras responsabilidades. Debemos apropiarnos de nuestros sentimientos. Recuerde lo que dice, que debemos ver no la paja del ojo ajeno, sino la viga que hay en nuestro propio ojo. Ese es un mandato a tomar y asumir nuestra propia responsabilidad por las cosas de nuestra vida. Tercero, un cristiano maduro es una persona que aprendió a tener control de su vida. Después de que aquel cristiano aprendió, en primer lugar, a manejar su libertad con responsabilidad, y en segundo lugar, adueñarse de sus responsabilidades, como resultado propio será que tendrá control de su vida. Cuando usted aprende a vivir en la libertad, Dios lo hizo libres. Aprende a vivir en libertad, aprende a cumplir sus responsabilidades, usted tiene control de su vida. Usted se adueñó de sus responsabilidades y por lo tanto ahora usted está en control de lo que ocurre con su vida. Cuando la persona entiende su libertad, cuando la maneja con responsabilidad, cuando se adueña de su vida, cuando asume su responsabilidad, tiene a su alcance el control propio de sus acciones. Y Dios quiere que tengamos control de nuestra vida, pues sabe que como resultado tendremos la vida que Él desea para nosotros. El dominio propio lo disfrutamos al caminar dentro de los límites de la libertad que nos otorga el Espíritu. El individuo que ama a Dios, le interesa a Dios, se sujeta a su espíritu, permite que el espíritu tenga control de su vida, como fruto del espíritu va a tener dominio propio. ¿Por qué? Esto no es tan sencillo como a veces la gente se ha imaginado, que yo voy a orar mucho, voy a llorar mucho, voy a pasar llorando, el Señor me va a bautizar con su espíritu y como resultado de ese lloro y de bautizo con el espíritu, tengo inmediatamente el dominio propio. No. Usted recibe la posibilidad, el potencial
Pero para poder apropiarse, adueñarse del dominio propio, de todo lo que el Espíritu le otorga como fruto, usted tiene que actuar como responsabilidad. No llega automáticamente. No es que simplemente ora y salió de aquí y tiene dominio propio. Tenía ira, oré al Señor, tengo fruto del Espíritu, tengo dominio propio, ahora nunca más insulto a nadie. No es así. Usted tiene que aprender a vivir en una relación tan cercana con Dios, aprender a amar a Dios por sobre todas las cosas y aprender a amar a Dios, amarse a sí mismo, amar a su prójimo. Y cuando aprende a vivir en ese contexto, en ese caminar dentro de la libertad que Cristo le hizo libre y aprende a disfrutar de su responsabilidad, usted tiene control, tiene dominio de su vida. Cuarto. Un cristiano maduro es una persona que aprendió a relacionarse sabiamente con los demás. El cristiano que aprende a tener límites, aprende a tener relaciones saludables. El cristiano aprendió a decir a las personas que le rodean, aprendió a decirle la verdad en amor. Mire la secuencia hermosa de la vida de una persona. Un cristiano maduro se relaciona con otros. Esas otras personas tienen problemas. No saben tratar, a veces insultan. Esas personas no saben respetar, no saben tratar con dignidad. Y allí está usted, cristiano maduro. Tiene que rodearse de personas inmaduras. En su escuela, en la universidad. Tiene que rodearse de personas inmaduras en la iglesia. Usted pertenece al grupo de diáconos, a las damas, a los caballeros, a los músicos. Suponga que hay personas más inmaduras que usted. Si usted vive culpando a los demás de los problemas que usted experimenta en ese grupo, usted no está actuando con madurez. Note lo que hace una persona que aprende a relacionarse sabiamente con los demás. Primero, dice la verdad en amor. Expresa sus sentimientos en verdad, en amor. Segundo, confronta con sabiduría, no de cualquier manera. Exhorta bíblicamente. Perdona con misericordia. Reporta a las autoridades con sujeción. Permite las consecuencias con inteligencia, disciplina con autoridad, restaura con gracia y cuando es apropiado, se separa con prudencia. Dígame, querido, dígame que una persona que no practica esto no sabe relacionarse con los demás. Todos los que practicamos esto, yo puedo relacionarme con las personas más complicadas que existan. Pero si yo digo la verdad con amor, confronto con sabiduría, exhorto bíblicamente, perdono con misericordia, reporto a mis autoridades cuando hay conflictos que no puedo solucionar, permito las consecuencias con inteligencia, disciplino con autoridad, restauro con gracia y me alejo con prudencia. ¿Quién va a vivir infeliz así? Nadie. Mi vida no depende de otras personas, depende de lo que yo haga. Quinto. Un cristiano maduro es una persona que aprendió a amar a Dios como Él ordena. Esta es toda materia de un sermón que estoy preparando, querido. Me preocupa lo que la gente dice cuando dice amar a Dios. Quisiera que me mostraran su amor. Quiero yo aprender a mostrar mi amor verdaderamente a Dios. ¿Cuánto amo a Dios? ¿Cuánto amo su obra? Cuando amo los talentos y el ministerio que Él me entregó a mí. Jesucristo dijo que todo está relacionado al amor. El amor a Dios, el amor al prójimo. Los límites bien fundamentados no tienen que ver con odio o con la intención de herir, son producto del amor. Por eso se necesitan límites. Hemos sido llamados a libertad en medio del amor. Es nuestra obligación ser buenos mayordomos de nuestra mente, de nuestras emociones. Yo tengo que aprender a tener control de mi propia vida. Cuando amo a Dios, controlo mi vida. Hago lo que es correcto. Me sujeto a Dios. Si yo amo a Dios y tengo ira, Señor, ¿qué debo hacer con mi ira? Tengo que resolverla. Señor, este hermano me trató mal. ¿Qué hago? Lo insulto, lo maltrato. Yo te amo a ti. No, hijo, tú me amas a mí. Vas a exhortarlo en amor. Cuando existen problemas con otra persona, aprendo a confrontarlos bíblicamente. Si me doy cuenta de un problema personal, entonces, y amo a Dios, admito que es mi situación la que me está llevando a un error y debo aprender a cambiarla, a cambiar mi propia vida y a cambiar mis propios errores. La imagen de un cristiano maduro tiene que ver en forma completa, queridos, con la libertad
que ha recibido, que aprende a disfrutar, que aprende a ponerla dentro de los límites apropiados, y la verdad que ha conocido, la verdad en torno a su vida, que es una persona con dignidad, con honra, es un rey, sacerdote, es parte de una nación santa, de un pueblo escogido por Dios, que Dios le crió a usted como hombre y como mujer para que nadie abuse de usted, que Dios le crió a usted como hombre y como mujer para que sea fiel a Dios, aquel que empieza a aprender estas verdades y las vive. ¿Sabe cuál es el resultado? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y no hay nada mejor que una vida de libertad. Se lo digo por propia experiencia. Es lindo tener la libertad de estar en esta congregación o no estar, de servir en ella o no servir, de quedarme aquí porque amo, de irme cuando quiera, de exhortar cuando es bíblico, de ayudar cuando es apropiado. Libertad, libertad, querido, esa es la vida. Es la misma libertad que usted debe sentir, de quedarse en este lugar o irse a otro lugar, porque es un lugar donde usted crece, vive, ama, sirve a Dios. Ofrendar, diezmar, con alegría, no por presión. No tenemos una lista allí. Usted no tiene que firmar allí si ofrendó o no ofrendó. Usted le firma a Dios, querido. Es su trato con Dios. Aquí tiene la libertad de ser lo que usted tiene que ser. Usted tiene la libertad de venir donde sus pastores y decir, en mi relación matrimonial hay este serio problema. Y usted sabe que va a ser tratado con respeto y va a ser amado y exhortado si es que esa es la situación y es lo que necesita. O va a ser consolado y vamos a exhortar a las otras personas si eso es lo que eso necesita. Libertad de vivir en el amor. Por eso, y conoceréis la verdad de Jesucristo, conoceréis la verdad de las Escrituras, veréis la luz, conoceréis esta verdad y la verdad os hará libres y es maravilloso vivir en ella.